tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a todos nos encanta y es un tema que por lo general siempre está muy a la mano, muy a la vista cuando empezamos con algún proyecto nuevo de diseño, de plantado, de cultivo. Siempre este tema viene a colación, surgen dudas o hay que tomarlo en cuenta para tomar decisiones correctas para el diseño de nuestros árboles. Y es que estoy hablando nada más y nada menos de los cambios de ángulo o los ángulos de plantado. Y es que esto siempre surgen ciertas dudas respecto a la manera en cómo yo presento mi árbol plantado. Siempre surgen esas dudas. Por lo general, cuando compramos un árbol en un vivero o hacemos un llamador y lo que sea, por lo general no viene en el ángulo en que a mí más me gusta. La mayoría de los árboles de vivero casi siempre vienen de forma vertical. Tuve que haber escogido un árbol un poco más liviano para este video, pero bueno, es el que tengo ahorita a mano. Pero por lo general cuando hacemos esos cambios de ángulos es porque queremos resaltar alguna característica propia del árbol, acentuar una curva o por lo general dar la sensación de que tiene más curvas de la que normalmente se ve en otro ángulo diferente. O si no me gusta tan acostado, bueno, hago un cambio de ángulo y lo presento un poco más levantado para que el árbol se vea mejor. Y así yo voy viendo la manera en cómo lo inclino, lo echo más para atrás, lo hago más para adelante y con eso yo empiezo a definir la estructura, la forma, el ángulo, el diseño y todo lo que le voy a ir haciendo al árbol. Yo lo puedo tirar más para acá para que se vea más la línea del tronco, para que se muestre más ciertas características que yo deseo mostrar. El ángulo de plantado, los cambios de ángulo y todo este tipo de cosas siempre son necesarias para que nuestros árboles luzcan de la mejor manera posible. Ahora bien, esta duda siempre ha surgido y me la hacen muy recurrentemente en mis grupos de redes sociales que me dicen, ok Jonathan, ya tenemos el árbol, escogimos el ángulo, lo inclinamos un poco más para acá, lo levantamos un poco más y el árbol ya se ve mejor que como estaba anteriormente. Pero ¿qué hago si el árbol ya está sembrado en la maceta de la forma incorrecta o la forma en como venía o como yo erróneamente en ese momento lo sembré? Y digamos que no son errores, solamente que el bonsái siempre está en constante evolución y conforme avanza el tiempo y nuestro conocimiento y nuestra destreza y el conocimiento de los árboles, nos vamos dando cuenta que hay ciertos arreglos en el camino que podemos ir haciendo para que el árbol cada vez se vea mejor o por lo menos que nos guste más a nosotros. Y ahí es donde entra la razón de este video. Yo puedo tener el árbol, como se dieron cuenta, le puse dos cuñas, el árbol lo tiré un poco más para atrás y muestro más la línea de tronco, se ve un poco más dinámica la copa que a como yo lo tenía originalmente cuando lo planté. Si recordarán, este árbol es un Ficus pertusa y le puse por nombre el gigante que camina. No me pregunte por qué, pero simplemente fue que se me ocurrió. Ok, ya yo hice este cambio de ángulo y aquí en el momento, usted lo vio, parece que el árbol se ve hasta mejor. Entonces yo puedo tomar en consideración este cambio de ángulo para cuando empiezo a hacer el siguiente trasplante. Le puedo tomar una foto, le pongo una guía, lo que sea, de manera en que yo pueda tener el árbol cuando lo trasplanto, hacer estos cambios de posición básicamente en el tronco para que tenga esta visión y el árbol se vea todavía mejor. Pero por el momento, como eso ya no está sucediendo y el árbol no lo voy a trasplantar, yo lo sigo manteniendo en la posición original. ¿Se ve mal? No. ¿Se veía mejor con el otro? Probablemente sí. Entonces son cosas con las que tenemos que ir jugando y teniendo a presente que en las próximas intervenciones tenemos que ir haciendo estas mejoras. Ahora, ¿qué pasa con un árbol con el que venimos trabajando de primera entrada? Yo tengo justamente acá un buen ejemplo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Y este es un calistemo de hoja pequeñita, de flor pequeña, que me lo regaló un seguidor del canal, a quien le agradezco infinitamente el detalle. Pero este es un muy buen ejemplo para trabajar este tema. Así tal cual, está en la bolsa de vivero. Este árbol se compró así tal cual. Y note, si hacemos esto un poquito para abajo y quitamos un poquito de maleza, nos vamos a dar cuenta que el árbol tiene ya una inclinación, un movimiento ascendente, una curva no muy interesante, pero hay una curva, ya hay un movimiento. Cuando hablamos de cambios de ángulos, estamos pensando en resaltar movimiento
aumentar la sensación de curvas, cambiar la posición de follaje. ¿En qué sentido? Lo puedo inclinar más todavía y hacer algo todavía más drástico. Puedo más bien disimular un poco esas tantas curvas y hacer algo con una curva un poco menos pronunciada como lo está aquí. Ahora levantarlo un poco más, eso me equilibra un poco más la posición del follaje. Puedo cambiar totalmente el frente o lo puedo hacer así y levantarlo. ¿De qué va a depender? Va a depender justamente de nuestra comprensión de dimensiones, movimiento y estética del árbol. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que yo quiera lograr con el árbol. No existe una fórmula matemática que yo diga 2 más 2 y con esto le da el resultado y ahí le va a salir el árbol. No. Mi percepción de la estética es totalmente diferente a usted que me está viendo al otro lado de la pantalla. Podremos coincidir en algunas, podremos diferir totalmente en otras. Lo importante acá es entender el meollo del asunto y la parte neural de lo que queremos lograr. Es sacarle el máximo provecho al árbol. En una bolsa de cultivo como esta, las posibilidades son infinitas, pero estoy limitado hasta cierto punto de lo que pueda o no haber adentro de esta bolsa. No sé si hay un mayor nevari, no sé qué tanto profundiza el árbol más, no sé si hay un mayor engrosamiento, no sé qué hay. No sé si hay una curva muy importante ahí adentro que tengo que resaltar, o no sé si hay un desperfecto, un engrosamiento invertido, alguna cosa que debo más bien disimular y dejarlo tapadito para que no se vea y no me afecte el árbol. Y ojo, de momento o hasta ahorita no hemos hablado de diseño, de qué hacer con esta parte. Yo primero defino línea de tronco, estructura, posición, ángulo, más para adelante, más para atrás, como dije, más levantado, qué sé yo. Ahí se valoran si podemos hacer una mayor curva, si podemos tensarlo y girarlo un poco más para hacer una curva todavía más drástica. Todo ese tipo de situaciones, decisiones y acciones se toman en este momento. No es que después no se puedan hacer, pero es que tenemos la capacidad total en este momento de ir descubriendo, de ir tomando decisiones y decir, bueno, a mí me gustaría hacer un estilo llorón y podría agarrar esta rama y tirarla para acá y bajar estas y hacer el árbol inclinado y con el follaje cayendo aquí. Perfecto. Otra persona podría decir, no, yo lo quiero levantar y más bien tirar el peso del follaje hacia este lado. Perfecto también. Otra persona podría decir, no, yo lo quiero dejar así justamente y agarrarme de esta rama o ponerle un tornillo aquí, poner un tensor acá y hacer esta curva todavía más pronunciada, cerrarlo todavía más y trabajar el arbolito acá. ¿Cuál es la mejor? La que más le guste a usted y lo que le permita sacarle el mayor provecho al árbol, de acuerdo, como dije, a su percepción, sus habilidades y a su concepto de lo que belleza, estética y diseño refieren. Alguna persona querrá algo más compacto, alguien querrá algo un poco más estético, más femenino, más levantado, qué sé yo. Opciones hay, pero los cambios de ángulo nos sirven justamente para eso. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y voy a empezar a sacar el árbol de acá, a ver qué tiene, qué hay y con qué me la puedo ir jugando. Si tengo algo que resaltar o algo que esconder, vamos a sacarlo y a ver con qué nos encontramos. Ya tengo el árbol fuera de la bolsa y sin nada de tierra. Y hay una cosa que me sorprende y es justamente que prácticamente no tiene raíz. O sea, no tengo mucho dominio con la especie, pero me sorprende la poca cantidad de raíz que tiene. Prácticamente lo que le corté fue un cabito por acá que estaba medio feillo y otro aquí abajo y nada más. Esto es todo lo que tenía de raíz. Me sorprende bastante, pero bueno, vamos a lo que nos compete. Bueno, aquí hay otra raicilla medio fea que voy a quitar lo que está dañadillo para que tenga la oportunidad de regenerarse. Ok, volviendo al tema del ángulo, si usted puede ver, el árbol tiene una parte más ancha acá que me podría servir, si tiene más nevari, por decirlo de alguna forma, aquí. Entonces me podría servir para utilizar esto como mejor base y sembrar el árbol un poco más arriba y que se vea un poco más ancho. Eso me da inclusive un ángulo donde se muestra mejor la curva
del tronco, dándome posibilidad de tirar el follaje tanto para acá como para acá. Vea que la decisión no se tomó arbitrariamente, sino orientada en lo que el árbol tiene de abajo hasta arriba. Todavía el follaje no me preocupa y no me va a preocupar en esta fase porque no lo voy a tocar. Simplemente lo voy a recortar para sustentar la poca raíz que tiene, evitar que se deshidrate por la cantidad de follaje que tiene. Y ya con esto a mí me permite tomar una decisión más acertada. Igual yo podría inclinarlo más, lo podría mover para el otro lado, pero en estos casos, por lo que presenta acá, a mí me llama la atención mostrar el árbol un poco más elevado y ya luego pues veremos qué frente le damos y cuál dejamos para la parte de atrás. Lo que voy a hacer ahora, una maceta de cultivo común y corriente. Yo tenía esta que me cae como anillo al dedo porque la llené de huecos, la hice prácticamente un colador y me queda perfecta para el ángulo que yo quiero escogerle al árbol. Voy a plantarlo, voy a utilizar una mezcla que tengo justamente aquí. Como este árbol estaba en tierra prácticamente, hice una mezcla que es la que he venido usando en algunos árboles míos, que es piedra volcánica, piedra pómez y un 20% de materia orgánica. Esta materia orgánica no es simplemente tierra, es abono orgánico, compost de lombriz, todo esto unido y compostado para que tenga una muy buena mezcla, un muy buen sustrato drenante, oxigenado, pero a la vez con materia orgánica suficiente para que el árbol se pueda nutrir y que le vaya bien en su desarrollo. Entonces, dicho eso y con el ángulo de plantado seleccionado, yo puedo simplemente anclar el árbol y saber ya la manera en cómo lo voy a empezar a desarrollar. Ya con esto yo puedo ir simplemente tomando decisiones, como digo, respecto al futuro. El ángulo aproximado se lo dejo ahí, lo anclo bien para que no tenga mayor problemas y ahí hacemos un leve ajuste y creo que con eso nos va a ir bien. Yo voy a continuar acá plantando esto, ajustándolo, poniéndole hormonas y todo lo que sabemos que hay que ponerle a un trasplante para que el árbol esté saludable y esté fuerte y no se nos vaya a morir. Y ya volvemos a ver la siguiente fase, que va a ser una leve selección de ramas. Vamos a limpiarlo un poquito, vamos a seleccionar algunas para que el árbol pueda irse desarrollando de una mejor manera. Continuamos. Ya tengo el árbol plantado en el ángulo que me llamó la atención y como usted puede ver, la curva se muestra menos, depende un poco del ángulo donde yo lo mueva, la posición, ve ahí se ve un poquito mejor, se disimula un poco más esta, se ve esta un poco más pronunciada, en fin. Ya simplemente es buscar el frente adecuado donde muestre la mayor cantidad de curvas posible. Si recordarán el video hace un tiempo que subí que se llamaba que cada curva cuenta. Pero ya el ángulo lo tengo, no se ve mucho la base porque lo cubrí un poco más por proteger las raíces, pero sé que ya aquí abajo hay una base que yo puedo mostrar un poco más dentro de un tiempo. Le puse una maceta un poco más grande de lo normal para dar oportunidad de que se desarrolle un mejor sistema radicular y todo esto tiene que ir funcionando, tiene que ir mejorando para que el árbol pueda ir tomando más forma e ir mejorando su salud. ¿Qué sigue a continuación? Ir quitando algunas ramas que son muy débiles por la razón que sea, ya sea porque no vienen al caso con la estructura del árbol o porque simplemente se muestran de pequeñitas, cortitas, sin mayor interés. Entonces, ahorita no voy a pensar en diseño, simplemente voy a pensar en limpiar un poco el árbol y quitarle mucha fuerza. No es para debilitarlo, simple y sencillamente es hacer un recorte. ¿Qué estoy buscando? Este árbol bifurca muy bien, entonces voy a buscar esas bifurcaciones justamente, que son las que me van a permitir más adelante ir mejorando el futuro diseño que se le vaya a dar al árbol.
Jonathan, pero ¿por qué lo recorta tanto? Porque necesito nivelar la fuerza del árbol. Si yo lo dejo tal cual está, con el corte de raíz, que en realidad fue mínimo, pero siempre hubo un corte, hubo una manipulación, que eso es algo importante. A veces la gente dice, es que se me murió, solamente lo saqué, le quité un poquito de tierra o de sustrato y lo volví a plantar y el árbol se resintió, empezó a botar las hojas. Por supuesto, porque lo estás manipulando. Entonces necesitas nivelar la fuerza del árbol. ¿Para qué? Pues obviamente para que pueda salir adelante. Esto es necesario y más bien va a servir de mucho cuando empecemos con el tema de diseño. ¿Qué estoy fomentando aquí? Que la nueva brotación, que el nuevo crecimiento venga con mayor bifurcaciones y esto me va a servir muchísimo más. Recuerde que necesitamos ir mejorando el diseño de cada árbol y que la división o que las bifurcaciones de las ramas sean en pares. Entonces, ya con esto que estoy haciendo, ya tengo las primeras bifurcaciones y me va a permitir cuando vuelva a brotar ya tener una segunda bifurcación creada. Así es que estoy, digamos, matando dos pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. Creo que ya con eso el árbol se puede quedar bien. Le quité bastante masa de follaje, le estoy quitando bastante tarea al sistema radicular que como vimos era escaso y eso obviamente yo necesito mantener el balance de lo que hay acá con lo que hay aquí arriba para que el árbol pueda seguir prosperando. Nada hago con dejar todo el follaje para que se vea bonito si la cantidad de raíz aquí empieza con problemas para mantener hidratado y mantener vivo el follaje. No se puede. Ahorita se ve pelón, ahorita se ve un poco desprovisto de follaje, pero simplemente algo pasajero con lo que vamos y sabemos cómo lidiar, darle chance al árbol que se recupere, él va a volver a brotar y cuando esas ramas y estas bifurcaciones y todo esto vuelva otra vez a la normalidad, con fuerza, con vigor y con más ramas, empezamos a seleccionar todavía más, quitar alguna que otra, tomar decisiones y empezar a hacer un lindo diseño que creo que está interesante utilizar estas ramas, tal vez quitar unas por aquí y tratarse de traer el árbol hacia este lado. Creo que sería bonito. Podríamos inclusive, como digo, hacer un tensor, bajar esto un poco más, cerrarlo un poco más y hacer algo un poco más femenino, muy estilizado, con muchas ramas cayendo y floreado. Va a ser una belleza. Dan ganas de meterle alambre, pero todavía no. En resumen, los cambios de ángulo, los ángulos de plantado son sumamente necesarios para poder sacarle el máximo provecho a nuestros árboles, resaltar las cosas positivas y ocultar de alguna manera lo que tal vez no nos gusta mucho, siempre en pro del árbol, siempre en pro de sacarle el mayor provecho. Yo le invito a que busque sus árboles, los que ya están plantados y los que tienen bolsa de vivero. Busque cambios de ángulo, para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, lo que sea necesario para que usted pueda ir viendo las diferentes formas en cómo el árbol se comporta y de ahí le van a ir surgiendo ideas en cuanto a diseño, acomodo de ramas y él solito va a ir dictándole el paso a paso de lo que tiene que ir haciendo para sacarle el provecho y que sus árboles cada día estén mejores. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora estoy también en TikTok como @JonathanSeguraSolís. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.